Hola amigos, seas bienvenido a este nuevo video de generadores de corriente alterna, ¿no? Parte 8, ¿no? Entonces fíjense, atención al video, les digo de que atiendan bien al video, al final de este video les voy a dar ciertos trucos específicos para que ustedes lo hagan mejor, de la mejor manera, ¿no? Entonces fíjense que este video está redactado para todos los técnicos e ingenieros junior que quieran aprender en sala de pruebas, ¿no? Ya próximamente voy a sacar más videos sobre sala de pruebas en forma general y espero de que respondas a la expectativa. En cuanto a yo estoy sacando más contenidos y puedan ir aprendiendo, ¿no? Entonces, espero también de que puedan ver las características de este video, ¿no? En cuanto a lo que cómo funciona el rotor, qué función tiene, qué alambre lleva, ¿no? Cómo podemos nosotros en el desarmado, desmontaje ya digamos, ver cómo podemos probar, ¿no? Por parte, ¿no? Y los equipos que vamos a usar. Primeramente vamos a usar un Grauer, ¿no? Clave con una tensión de 220 voltios, ¿no? Pero si están ustedes en otros países como Estados Unidos o México, pueden utilizar los 110 voltios, no hay ningún problema. Los diseños de los Grauer y hay mediano, chico, ¿no? Ya eso es fácil de hacerlo. En algunos videos que yo tengo ahí, observen la forma y la construcción de estos Grauer, ¿no? El Grauer es más que un transformador, ¿no? Que lo vamos a utilizar acá para lo que es la tensión inducida, ¿no? ¿Qué es tensión inducida? Es la tensión generada por las bobinas de los polos principales, los polos salientes del rotor principal, ¿no? En este caso vamos a utilizar los cuatro polos en el video que van a observar ahí, en las figuras que vamos a observar ahí, cómo lo vamos probando, ¿no? Los cuatro polos, ¿qué significa que son 110 voltios, ¿no? Siendo que son 1800 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, espero de que ustedes vean cómo, cómo es el funcionamiento y la prueba final que se hace en el taller, ¿no? Ejemplo, viene un desmontado de un generador, pero no sabemos ahora si el rotor principal está en buena condición o está cruzado, no está dañado. Hay que en todo caso el ingeniero debe decidir si se va a rebobinar o no, ¿no? Entonces, esa es la prueba de rigor, la prueba eficiente en sala de pruebas. No olvidemos que en sala de prueba ya es la que define, es un ustedes como tienen un taller mediano y ya cuando vuelvan, cuando piensen ya crecer con 10, 20 personas en técnicos o 30 ya tienen que usar su sala de prueba, ¿no? Sala de prueba que es un personal, dos personas que se dedican a probar nada más, ¿no? O sea, ya hablamos de un taller grande, ¿no? Ejemplo, ustedes algunos tienen talleres chicos, otros medianos, otros grandes, entonces para ellos, ¿no? Ustedes saben que un trabajo de un mantenimiento, una reparación de un generador tiene un costo alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el costo horas hombre también es importante, ¿no? En todo caso, yendo a esto, fíjense, aquí puede ser la prueba, un Grauer o Morsa, ¿no? Ya saben que es un Grauer o Morsa, ¿no? Lo alimento con 220 voltios y le aplico entre los dos polos y luego mido con el voltímetro de corriente en las dos salidas de rotor. Entonces mido con el voltímetro de CA de alterno, ¿no? Y se hacen cuatro posiciones moviendo el Grauer. Entonces, ¿qué debo hacer? Las cuatro posiciones deben tener una medida específica, ¿no? De repente 70 voltios, ¿no? 80 voltios, ¿no? Y entonces las cuatro posiciones tienen que tener ese voltaje, ¿no? Si no existe un voltaje indiferente a eso, a ese voltaje común que son 70 voltios, y uno te mide, supongamos, 30 voltios, está cruzado esos campos. Entonces necesitamos rebobinar todos los campos, los cuatro campos, ¿no? Entonces para eso es importante entonces hacer las pruebas pertinentes a los cuatro campos, ¿no? Como van a ver ahí en la foto del video que he grabado, ¿no? Entonces, fíjense que las cuatro posiciones deben ser supongamos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, ¿no? Hacemos una tabla y vamos midiendo con un cuaderno para hacer en el protocolo de pruebas que yo debo entregar a mi cliente, ¿no? Y la segunda prueba sería el aislamiento con un Meyer de 500 voltios, debe medir más de 100 megaohmios, ¿no? 200, 1000 megaohmios, ¿no? Significa que debe estar en buen estado, ¿no? Buen aislamiento entre, digamos, las bobinas, ¿no? Contra el núcleo, contra la masa, ¿no? La masa es la parte metálica, ¿no? No debe estar electrizado, ¿no?
Entonces, fíjense, hasta ahí vamos detallando todos los principios. Ahora vamos a la tercera prueba, la prueba y la revisión. Las dos salidas del rotor principal se le debe sacar los dos cables de las dioderas, ¿no? Por ejemplo, no debe estar conectado todo. Si está en, lo hemos desmontado en una parihuela en el suelo, entonces debemos sacar los dos cables o mínimo uno, ¿no? Para que no esté chocando con, no pueda yo cruzar los diodos, ¿no? Entonces hay que sacarlo y aislarlo, ¿no? Solamente dos cables lo debemos desatornillar de ahí. Entonces esos dos cables solamente van, ¿dónde van esos dos cables? A las puntas de prueba del voltímetro de corriente alterna, ¿no? Para poder medir mejor el voltaje en cuatro posiciones del voltaje inducido que nos da el Grauer, ¿no? Esta prueba se hace en 5 minutos por el calentamiento del Grauer, ¿no? Entonces en ese tiempo yo creo que es suficiente para medir ese rotor, por más grande que sea, de 70 kVA, de 200 kVA o de 300, creo que es el tiempo suficiente. O sea, voy midiendo las cuatro posiciones que yo me permiten medir y yo tener una medida correcta, ¿no? Yo descarto, si las cuatro están bien, entonces ok. Si tiene buen aislamiento, está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en este ejemplo ahí. Se estoy probando ya fíjense, estoy probando la salida, estoy colocando el voltímetro de alterna en las salidas del, en las dos salidas del rotor principal y lo estoy entorchando y aislando para obtener la medición, ¿no? Sin afectar la diodera, ¿no? La diodera ya lo he sacado los dos cables hacia afuera, ¿no? Y lo encinto ahí, ahí ya está con el cocodrilo y el grau ya está puesto, pero todavía no he metido tensión, ¿no? O sea, por lo tanto todavía no hay tensión inducida, ¿no? Entonces, fíjense que eso es lo importante, o sea, las dos puntas del voltímetro va hacia las puntas de la salida, ¿no? Y sacando de las dioderas, ¿no? O sea, hay que sacarlo para no afectar los diodos, ¿no? Entonces, fíjense que hasta ahí estamos midiendo la tensión de 95 voltios casi aproximadamente, ¿no? Va variando, ¿no? 95, entonces ahí fíjense, ahí vamos midiendo ya, ¿no? Entonces nos permite medir la tensión inducida en cuatro posiciones, ¿no? Ahí están en los cuatro, hay que ir volteando si es necesario los cuatro polos para medir, ¿no? Si es necesario medir los cuatro. Hola amigos, seas bienvenido a este nuevo video de generadores de corriente alterna, ¿no? Parte 8, ¿no? Entonces fíjense, atención al video. Les digo de que atiendan bien al video. Al final de este video les voy a dar ciertos trucos específicos para que ustedes lo hagan mejor, de la mejor manera, ¿no? Entonces fíjense que este video está redactado para todos los técnicos e ingenieros junior que quieran aprender en sala de pruebas, ¿no? Ya próximamente voy a sacar más videos sobre sala de pruebas en forma general y espero de que respondas a la expectativa. En cuanto a yo estoy sacando más contenidos y puedan ir aprendiendo, ¿no? Entonces, espero también de que puedan ver las características de este video, ¿no? En cuanto a lo que, cómo funciona el rotor, qué función tiene, qué alambre lleva, ¿no? Cómo podemos nosotros en el desarmado, desmontaje ya digamos, ver
cómo podemos probar, ¿no? Por parte, ¿no? Y los equipos que vamos a usar. Primeramente vamos a usar un Grauer, ¿no? Clave con una tensión de 220 voltios, ¿no? Pero si están ustedes en otros países como Estados Unidos o México, pueden utilizar los 110 voltios, no hay ningún problema. Los diseños de los Grauer y hay mediano, chico, ¿no? Ya eso es fácil de hacerlo. En algunos videos que yo tengo ahí, observen la forma y la construcción de estos Grauer, ¿no? El Grauer es más que un transformador, ¿no? Que lo vamos a utilizar acá para lo que es la tensión inducida, ¿no? ¿Qué es tensión inducida? Es la tensión generada por las bobinas de los polos principales, los polos salientes del rotor principal, ¿no? En este caso vamos a utilizar los cuatro polos en el video que van a observar ahí, en las figuras que vamos a observar ahí, cómo lo vamos probando, ¿no? Los cuatro polos, ¿qué significa? Que son 110 voltios, ¿no? Siendo que son 1800 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, espero de que ustedes vean cómo, cómo es el funcionamiento y la prueba final que se hace en el taller, ¿no? Ejemplo, viene un desmontado de un generador, pero no sabemos ahora si el rotor principal está en buena condición o está cruzado, no está dañado. Hay que en todo caso el ingeniero debe decidir si se va a rebobinar o no, ¿no? Entonces, esa es la prueba de rigor, la prueba eficiente en sala de pruebas. No olvidemos que en sala de prueba ya es la que define, es un ustedes como tienen un taller mediano y ya cuando vuelvan, cuando piensen ya crecer con 10, 20 personas en técnicos o 30 ya tienen que usar su sala de prueba, ¿no? Sala de prueba que es un personal, dos personas que se dedican a probar nada más, ¿no? O sea, ya hablamos de un taller grande, ¿no? Ejemplo, ustedes algunos tienen talleres chicos, otros medianos, otros grandes, entonces para ellos, ¿no? Ustedes saben que un trabajo de un mantenimiento, una reparación de un generador tiene un costo alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el costo horas hombre también es importante, ¿no? En todo caso, yendo a esto, fíjense, aquí puede ser la prueba, un grau y el Morsa, ¿no? Ya saben que es un grau y el Morsa, ¿no? Lo alimento con 220 voltios y le aplico entre los dos polos y luego mido con el voltímetro de corriente en las dos salidas de rotor. Entonces mido con el voltímetro de CA de alterno, ¿no? Y se hacen cuatro posiciones moviendo el Grauer. Entonces, ¿qué debo hacer? Las cuatro posiciones deben tener una medida específica, ¿no? De repente 70 voltios, ¿no? 80 voltios, ¿no? Y entonces las cuatro posiciones tienen que tener ese voltaje, ¿no? Si no existe un voltaje indiferente a eso, a ese voltaje común que son 70 voltios, y uno te mide, supongamos 30 voltios, está cruzado esos campos. Entonces necesitamos rebobinar todos los campos, los cuatro campos, ¿no? Entonces para eso es importante entonces hacer las pruebas pertinentes a los cuatro campos, ¿no? Como van a ver ahí en la foto del video que he grabado, ¿no? Entonces, fíjense que las cuatro posiciones deben ser de, supongamos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, ¿no? Hacemos una tabla y vamos midiendo con un cuaderno para hacer en el protocolo de pruebas que yo debo entregar a mi cliente, ¿no? Y la segunda prueba sería el aislamiento con un Meyer de 500 voltios, debe medir más de 100 megaohmios, ¿no? 200, 1000 megaohmios, ¿no? Significa que debe estar en buen estado, ¿no? Buen aislamiento entre, digamos, las bobinas, ¿no? Contra el núcleo, contra la masa, ¿no? La masa es la parte metálica, ¿no? No debe estar electrizado, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahí vamos detallando todos los principios. Ahora vamos a la tercera prueba, la prueba y la revisión. Las dos salidas del rotor principal se le debe sacar los dos cables de las dioderas, ¿no? Por ejemplo, no debe estar conectado todo. Si está lo hemos desmontado en una parihuela en el suelo, entonces debemos sacar los dos cables o mínimo uno, ¿no? Para que no esté chocando no pueda yo cruzar los diodos, ¿no? Entonces hay que sacarlo y aislarlo, ¿no? Solamente dos cables lo debemos desatornillar de ahí. Entonces esos dos cables solamente van, ¿dónde van esos dos cables? A las puntas de prueba del voltímetro de corriente alterna, ¿no? Para poder medir mejor el voltaje en cuatro posiciones del voltaje inducido que nos da el Grauer, ¿no? Esta prueba se hace en 5 minutos por el calentamiento del Grauer, ¿no? Entonces en ese tiempo yo creo que es suficiente para medir ese rotor, por más grande que sea, de 70 kVA, de 200 kVA o de 300, creo que es el tiempo suficiente. O sea, voy midiendo las cuatro posiciones que yo me permiten medir y yo tener una medida correcta, ¿no? Yo descarto, si las cuatro están bien,
Entonces, ok, si tiene buen aislamiento, está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en este ejemplo ahí. Si estoy probando ya fíjense, estoy probando la salida, estoy colocando el voltímetro de alterna en las salidas del, en las dos salidas del rotor principal y lo estoy entorchando y aislando para obtener la medición, ¿no? Sin afectar la diodera, ¿no? La diodera ya lo he sacado los dos cables hacia afuera, ¿no? Y lo encinto ahí, ahí ya está con el cocodrilo y el grau ya está puesto, pero todavía no he metido tensión, ¿no? O sea, por lo tanto todavía no hay tensión inducida, ¿no? Entonces, fíjense que eso es lo importante, o sea, las dos puntas del voltímetro va hacia las puntas de la salida, ¿no? Y sacando de las dioderas, ¿no? O sea, hay que sacarlo para no afectar los diodos, ¿no? Entonces, fíjense que hasta ahí estamos midiendo la tensión, es decir, 95 voltios casi aproximadamente, ¿no? Va variando, ¿no? 95, entonces ahí fíjense, ahí vamos midiendo ya, ¿no? Entonces nos permite medir la tensión inducida en cuatro posiciones, ¿no? Ahí están en los cuatro, hay que ir volteando si es necesario los cuatro polos para medir, ¿no? Si es necesario medir los cuatro polos. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la medición, ¿no? Entonces, el voltímetro me va a indicar la medida correcta que yo tengo en el video, ¿no? Entonces, eso debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Y aquí ya le hago algunos trucos que le dije al inicio del video que ustedes deben saber cuando utilizo, ¿no? Usar el Grauer rápidamente en cuatro posiciones, mida con el voltímetro de corriente alterna, ¿no? Alterna, ¿no? No continua, alterna. Y debe medir 70 a 110 voltios, ¿de acuerdo? Si es una potencia más grande de uno de 800 kV, ya medirá pues 130 voltios, ¿no? Algo así, ¿no? Según el número de vueltas, porque las vueltas nos inducen cada polo, ¿no? De acuerdo a la potencia del motor, ¿no? Las mediciones deben ser iguales, ¿no? En las cuatro posiciones usar una extensión monofásica para que nos facilite el trabajo de la medición correcta, ¿no? Otra prueba clave, conecta 12 voltios entre las dos salidas y esto se hace una prueba durante un minuto nada más, ¿no? Para evitar el calentamiento entre las dos salidas y mide con la pinza, se le aplica un 12 voltios o 8 voltios de corriente alterna, ¿no? Con un variac puede ser, ¿no? Entonces entre las dos salidas y mide con la pinza, la corriente no debe subir tan alto, debe tener 2 amperios, 1 amperio, ¿no? Y luego usa una brújula o una jaula de prueba que debe girar en toda la periferia, ¿no? Si ustedes saben que es una jaula de prueba, ¿no? Es una jaula hecha con una latita y con un eje simple y que por inducción va a girar. Esto también se hace en las pruebas de los gestatores de motores trifásicos. Entonces yo lo hago girar en toda la periferia y la fuerza de la inducción hace que gire en toda la periferia de los polos, ¿no? Entonces eso es lo específico, ¿no? Y luego también puede ser con una brújula para los cuatro polos, ¿no? Polo norte, sur, norte, sur, norte, sur y norte, sur, ¿no? En las cuatro posiciones. Entonces esas son las condiciones óptimas de prueba para sale pruebas de un rotor, ¿no? Entonces habíamos visto ya lo especial que es las medidas, utilizar los instrumentos, ¿no? Vamos a utilizar Grauer o Morsa, vamos a utilizar el voltímetro de alterna, la pinza perimétrica de alterna para la última prueba clave, ¿no? La brújula, luego la pinza de corriente alterna, ¿no? Y la jaula de pruebas, ¿no? La jaula de pruebas ya saben que es una jaula especial. Yo en otros videos voy a sacar la fabricación de la jaula de pruebas, ¿no? En cómo lo pueden usar ustedes para el taller para hacerle pruebas, ¿no? Entonces, para que tengan la facilidad de probar todos sus equipos, ¿no? Porque la prueba tiene un costo, ¿no? Definitivamente tiene un costo, ¿no? Entonces, esperando que se suscriban nuevamente a mis videos y poder ir conociendo más sobre este campo de la sala de prueba y las pruebas, ¿no? Que debemos saber, porque toda prueba tiene un costo que significa el crecimiento del taller, ¿no? Entonces, hasta el próximo video, amigos. Espero que me sigan apoyando en suscribirse.